Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos transmitiendo desde Radio Universidad en el programa Ecos de Mirabal, aquí en el 106.9 de FM y también en la página de Ecos de Mirabal por Facebook. Y bueno, a este programa yo le traigo ganas desde hace un buen ratito. Me da mucho gusto recibir aquí a dos maestros, dos destacados maestros. Noel García, profe, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Ramón Hernández, bienvenido, profe. Gracias, Dora. Y bueno, la idea de esta plática es poder analizar un poquito el sistema educativo con miras a este nuevo gobierno que va a encabezar López Obrador. ¿Por qué creo yo que es importante que analicemos? Porque él durante toda la campaña habló mucho de la educación y prometió que iba a mejorar el sistema educativo. Recientemente tuvimos una reforma a la que se opusieron muchos maestros. Aquí se creó el famoso Resiste, que ustedes anduvieron por ahí. A lo largo y ancho del país hubo muchas protestas en contra de la famosa reforma. Y durante la campaña él dijo que iba a echar abajo la reforma educativa y que iba entonces a desarrollar una política pública educativa diferente. Entonces, lo que yo creo a lo que a mí me interesa ir haciendo es un análisis en dos grandes vías. Una, ¿por dónde creen ustedes que además están muy involucrados en la temática, que le saben bastante, por dónde tendría que ir un sistema educativo que realmente cumpla con lo que mandata la Constitución y que realmente le dé herramientas a las criaturas de cualquier nivel, a los niños, niñas, desde el nivel básico hasta superior, les dé herramientas para que realmente tengan un desarrollo integral y que como consecuencia tengamos un mejor país en todos los sentidos, ¿no? Un sistema educativo pues que sirva, pues. ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo este gobierno tendría que diseñar esta política pública? Esa es una. Y la otra, ¿por dónde tendría que ir? Y la otra es, si hay de verdad, si ven como posibilidades de que pueda, porque hay tanta polémica y hay así como que tanta, este nuevo gobierno, hasta donde va, trae mucho chile con queso, ha traído así como, generó una gran expectativa, primero, de mucho cambio, pero de pronto, a partir de que ya gana, empieza a generar como ciertas dudas de si sí irá a cumplir o no irá a cumplir. Entonces, en esas dos vías me gustaría que pudiéramos hacer el análisis a partir de cómo ha sido nuestra educación en las últimas décadas y particularmente con la reforma. Por donde ustedes quieran empezar, como ustedes quieran, y vamos como siguiendo este análisis. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Empiezo comentando que el Resiste surgió antes, en 2007, cuando nos defendíamos contra la imposición de la nueva ley del ISSSTE. La famosa ley del ISSSTE. Exactamente. Sí. Solo que el Resiste se quedó como un instrumento que utilizamos las maestras y los maestros de distintas regiones, de distintos niveles, incluso de distintas formas de pensar. Lo utilizamos como forma de organizarnos, de contactarnos y de presentar nuestras propuestas y nuestros reclamos y nuestras quejas como trabajadores, como educadores. Sigue. Sí, existe. Es como la mejor coyuntura para reorganizarse y ver qué va a pasar. En realidad, ¿no? Nunca ha dejado de existir un núcleo de compañeras y compañeros en las diferentes regiones del Estado que están de manera más o menos permanente, aunque tengan saltitos de vacíos, de que no se reúnen,
pero vuelven y vuelven para discutir, para estar al tanto de lo que está aconteciendo en nuestro gremio y en nuestra materia de trabajo, en la educación. Aquí en Chihuahua y en Juárez, quizás sean las regiones en donde de manera más sistemática se ha conservado ese núcleo de personas que no es fijo, aunque tenga algunas y algunos compañeros que son permanentes, que siempre están, que lo convirtieron en algo así como de ir a misa todos los cierto día de la semana, pero al que acuden compañeras y compañeros de diferentes niveles según los problemas que traen para plantearlos y para discutirlos en colectivo. En ese sentido se ha convertido en un instrumento de las y los maestros que no tiene dueño y que no tiene requisitos de membresía, sino que la gente acude, plantea y se queda según su interés le va dictando. Entrando en materia, nosotros desde antes de que empezaran las campañas, conforme fuimos viendo el comportamiento de los diferentes actores políticos en el país, sabíamos que el problema de la reforma educativa, por principio de cuentas, no se agota el asunto educativo en el tema de la reforma educativa. En segundo lugar, la reforma educativa no estaba siendo ni ha sido todavía atendida ni para abrogarla, ni para modificarla, ni para conservarla como está en los debidos términos, por ninguno de los sectores. Tampoco por el presidente electo y por su equipo, ni por su secretario de Educación. Y eso es preocupante, porque bueno, la reforma educativa tiene que ver con el estrato más grande de estudiantes en el país, que se compone con la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y la educación media superior. Ahí está la mayor proporción de los estudiantes afectados por esa reforma, entonces no es cosa pequeña. Y en tercer lugar, nos parece que hay temas que por descuido, porque no son muy rentables políticamente, por diversos motivos, han quedado fuera de las discusiones, de las ofertas, de los planes, por lo menos de los que se han hecho saber hasta el momento. Y eso es preocupante. Hay, por ejemplo, el nivel de educación inicial, que es primordial, que no ha sido atendido. Pero yo quisiera dejar para un segundo momento de mi intervención, para entrar en un segundo momento en estos temas. Por lo pronto quise solo, que dijéramos, inventariarlos. No se agota el tema de la educación con la reforma no ha sido abordada adecuadamente y hay olvidos lamentables. Por mencionar otro de los olvidos lamentables es el asunto de la educación de los adultos, que también es un tema de educación y que también nos importa muchísimo a quienes somos docentes y a quienes no lo son también. ¿Por dónde le entramos más? Creo yo que habría que reconocer dos elementos claves en esto que públicamente hemos llamado reforma educativa. En 2013 lo que el gobierno formuló, nosotros decimos, fue una reforma más administrativa y laboral, en donde el objetivo principal era llevar a los docentes a un proceso de evaluación con el propósito de asegurarnos que en las aulas estaban los mejores maestros trabajando y de esta manera asegurar una mejora en la calidad educativa. Este fue el discurso público del gobierno en turno. Y entonces, aunque se le llamó reforma educativa, nosotros dijimos que no lo era, pues, que tenía un objetivo muy claro y el propósito era someternos a un proceso de evaluación que ya hemos conocido parte de sus secuelas y que podría ser un campo que habría que revisar. Y recientemente, en 2017, el gobierno se pone a trabajar en una reforma curricular que va a empezar a aplicarse en este ciclo escolar 2018-2019 en parte.
porque la Secretaría no estuvo lista para implementarla en todo lo que es la educación básica. Y entonces va a iniciar de manera parcial. Y entonces habría que diferenciar esos dos elementos que son claves para poder hacer un análisis mucho más firme, más claro con respecto a lo que podría ser entonces, por un lado, sí una reforma curricular incompleta, pero además creada cuando ellos se van del gobierno. Es decir, ellos dejan una reforma educativa lista para aplicarse cuando están por irse. ¿Sí? Porque esto empezaría a aplicarse apenas ahora en agosto, en estos días de agosto, por allá mediados cuando empecemos clases, para lo cual se nos dio una preparación apresurada, apurada, para poder empaparnos de los nuevos contenidos, de los nuevos materiales que vamos a utilizar. Y entonces habría que distinguir estos dos elementos, creo yo, que son claves la reforma para hacer el análisis. Esta administrativa de la que hablas me la hace poquito, pero esta curricular no ha tenido mucha difusión. Estás hablando de contenidos, pues, Claro de nuevos que sí. contenidos. Estamos hablando de nuevos programas, de nuevos libros, claro, de nuevos contenidos. Nos toca a Chihuahua entrar en esta primera parte. Es una reforma nacional. Pero ella dices que va a ser parcial, que no... Es parcial porque en el caso de educación primaria, por ejemplo, solamente entran los grados de primero y segundo. Ah, ya, parcial. Tercero, cuarto, quinto y sexto se quedan trabajando con el viejo programa de 2011. Ya. Y primero y segundo ya empieza a trabajar con el programa nuevo que nos deja esta reforma. Ah, mira. Y en secundaria pasa algo similar, también empiezan a trabajar solamente con el primer grado y los otros grados se quedan con la reforma anterior. Ya, ok. Si esto se conoce. A eso me refiero con la parte parcial, ¿no? Ya. Sí. Ahora bien, es muy importante esto que acaba de mencionarnos Ramón, porque es parte de lo que está en discusión, ¿no? Muchas maestras y maestros del país hemos sostenido que todo lo que tiene que ver con la reforma educativa de este sexenio que está por concluir debe pararse. Si algo reveló la elección del 1 de julio, es una especie de plebiscito contra la reforma educativa. Si en algo fue claro el candidato entonces, que hoy es presidente electo, con respecto de las distintas reformas que en el sexenio que concluye se impusieron, fue que la reforma educativa iba para atrás. Y cuando decía yo que ninguno abordó debidamente, me refería justamente a eso. ¿Cómo es que se han referido al tema de la reforma educativa y qué significaría esto de cancelarla? Porque luego se matizan las palabras, se cambian según quien hable de ellas. Sí. Si el secretario de Educación o según a quién le hablen de ellas. Cuando hablan a los empresarios, a veces es un discurso. Cuando hablan a los maestros y a las maestras, es un lenguaje distinto. Cuando hablan a la ciudadanía en general. Y eso tiene que precisarse. Hemos planteado que el nuevo modelo educativo, su implementación, unas barbaridades que están proponiendo para este ciclo escolar, para empezar, ahorita hablaríamos de ellas, deben suspenderse hasta que pasen por la necesaria evaluación de las y los profesores y de la sociedad y de las instituciones, el gobierno que les corresponde, para ver su grado de pertinencia. Nos parece que se ha tratado durante todo el sexenio de ir acomodando retazos desilvanados, ocurrencias. Alguien dice que no, que todo está perfectamente planeado, pero justamente ese es el plan, hacer que las y los profesores, que los padres, que la comunidad en general, se vaya enterando de cosas que ya están prácticamente en operación, y no te dicen el plan completo. Así han estado trabajando, por pedacitos, por retazos. Y hoy estamos con que, por ejemplo, en educación secundaria se eliminan los talleres.
toda la educación tecnológica, los talleres de la educación tecnológica en educación secundaria general y en educación secundaria técnica, desaparecen y se convierten o se transmutan hacia otros espacios curriculares a los que les llaman de autonomía curricular, que consisten en formar clubes, prácticamente clubes para entretener a las y los estudiantes. Y yo no tengo nada contra los clubes. El problema es que estás renunciando, desechando asignaturas, contenidos que habíamos sostenido durante un largo periodo de nuestra vida como república, como país, como nación, que son importantísimos para la formación de los seres humanos. Y hoy los estamos descartando, descalificando. Se eliminan los talleres de Se eliminan los talleres y se convierten. En secundarias eso es gravísimo, porque tiene implicaciones laborales, educativas, administrativas. ¿Cómo los maestros, por ejemplo, un maestro de computación? No, un maestro de carpintería. Desde hoy, pues, a ver, ¿a qué le sabe, profe? Para que se ponga a trabajar las horas que tiene usted contratadas, pues para que se ponga a trabajar en clubes con los estudiantes, en clubes de canto, de cuentacuentos, de qué sé, los clubes. Hay un mosaico, hay una cartera de clubes, de temas que están palomeados por la Secretaría de Educación Pública, pero que no incluyen los talleres. Pero que no incluyen los talleres, hay un total abandono. Desaparecen del mapa curricular las clases de tecnología, se reducen horas en historia, en geografía, en ciencias, y se emplean y se adicionan en el currículum una temática de desarrollo emocional, psicosocial del estudiante, que tampoco es considerada son consideradas como espacios propiamente académicos, sino como si fueran una especie de extracurriculares, pero sí tienen validez oficial, son obligatorios desde luego, se evalúan de manera diferente a como se evalúan las otras materias que sí se consideran como materias académicas o asignaturas académicas, el español, el lenguaje, las matemáticas, las ciencias, la historia, la química, la física en las ciencias. Ahora bien, cuando yo hablaba ahorita de cómo, del temario general del que tendríamos que hacernos cargo, estaba recordando a un catedrático, un académico importante que estaba escribiendo bastante sobre la reforma y la problemática educativa, cuando decía que las nuevas, en un artículo reciente, me refiero a Manuel Gil Antón, decía él, las nuevas autoridades, las autoridades que van a entrar, deberían cuidarse de no hacer propuestas desilvanadas otra vez, cuando tienen una grandísima oportunidad de entrar en serio a la reforma en materia de educación, que sí hace mucha falta en nuestro país, que tiene que ver no solo con el camino de los estudiantes hasta llegar a su mesabanco y resolverlo hasta ahí, como podría eso, dice Manuel Gil, eso es lo barato, porque al final de cuentas eso se consigue con dinero. El asunto es, bueno, vas a la escuela y ¿a qué vas? ¿A qué te dedicas ahí? ¿Qué te ofrece el sistema educativo nacional en los diferentes niveles, en los diferentes tipos, en las diferentes modalidades de educación que ofrece el sistema educativo nacional? ¿Qué te enseña y cómo te enseña? Por hoy tenemos, nomás por hablar de unos datos duros que nos hacen sentir el rigor del reto, hay aproximadamente 5 millones de mexicanas y mexicanos que no saben leer y escribir y que deberían saber. A esos agrégales un número de alrededor de 10 millones de personas que no terminaron la educación primaria cuando la educación primaria era obligatoria. Personas entre los 15 y los 64 años, que es el rango que se utiliza para calcular el rezago educativo. Y a eso le sumamos otros 16 millones de personas que no terminaron la secundaria cuando este nivel, cuando esta
tipo educativo era obligatorio. No la terminó. 16 millones más. Estamos hablando de un rezago escolar de 31 millones. Ya llevamos de 30 personas. millones. 31 millones de personas. Es una cifra similar a la cantidad total de estudiantes que tenemos hoy inscritos en el sistema educativo nacional, todo. Había en 2016 cerquita de 31 millones, 30.8 millones de estudiantes. Tenemos un rezago de 30. ¿Cómo resolvemos eso? Pero el reto no termina cuando pensáramos cómo resolver eso, si lo pensamos sin considerar otra fuga de las personas, de los niños y jóvenes que van a la escuela. El aprendizaje que adquieren allí, la educación que adquieren allí, está lejos de los fines que en las normas nos hemos trazado, de los propósitos expresos en los programas, en los planes, en los compromisos institucionales que deberían de aprender. En lenguaje, en ciencias, en pensamiento matemático, en el pensamiento racional, abstracto, tenemos un rezago fuertísimo. Porque no nada más con las pruebas internacionales, también con las pruebas que nosotros mismos nos ponemos. También cuando los maestros y las maestras observamos en primero de secundaria cómo llegan los niños que vienen del nivel previo y en cada uno de los niveles. O sea, nosotros mismos lo podemos constatar. Pero en la prueba PISA, esa prueba que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hemos resultados con porcentajes que andan por el 50, por la mitad. El 50% de estudiantes de 15 años que no dominan o que quedan en el nivel 1 de 4 posibles, en el nivel 1, siendo el más bajito, el más pobre, en matemáticas, en lenguaje y en ciencias. Entonces, no todo está, o sea, el panorama está feo, no solo con los números de personas que están en rezago, sino con los que vamos expulsando, porque además cada año son expulsados del sistema educativo en el área de la educación que debería ser obligatoria, alrededor de 1 millón de personas más que se acumulan a ese rezago educativo. Y si nos ponemos a revisar por tipos y por niveles educativos, el asunto está más detallado, pero por este estilo. En educación preescolar, en la educación inicial, perdón, no la preescolar, la inicial, antes de la preescolar, que es un nivel importantísimo en el desarrollo del ser humano. Entre los niños, no, ni siquiera es solamente educación inicial, hablemos, entre los niños de 3 años y de 4 años con 11 meses, o sea, a punto de cumplir los 5 años, el 40% no han recibido ninguna atención profesional. Y habría que preguntarnos qué reditúa más, hacernos cargo a tiempo ahí o andar queriendo enderezar entuertos años después, cuando ya tenemos un rezago que no debió haberse iniciado acá. Pero bueno, ya me extendí en estas particularidades, porque bueno, hay tantísimo que decir. Sí, al respecto. El diagnóstico sí. Es malo, pues. Sí, o sea, lo que significa entonces, recordando una consigna de Malatesta, como se apellida un luchador italiano anarquista, Enrico Malatesta, que decía, nada se destruye si no se sustituye. Si hoy nos planteamos solo la derogación de la reforma educativa, la eliminación de las cosas que se hicieron mal, y no pensamos de manera integral cómo es lo que sí debemos hacer, entonces no estamos haciendo la tarea, no la estamos haciendo bien. Ahora, a fines del mes de agosto,
inicia una etapa de consulta que concluye en noviembre, que ha anunciado el secretario de Educación, el próximo Moctezuma Barragán, el próximo secretario de Educación, según lo ha anunciado el presidente electo. Y en este periodo, las maestras, los maestros, las mamás, los papás, los estudiantes, los especialistas, todo el mundo tendrá oportunidad y debería aprovecharla para hacer de el país, del tema, un debate nacional. Sí. Hacer de este tema. Nos tenemos que ir, sí, Jacobo, nos tenemos que ir a corte en Radio Universidad, en el Face vamos a seguir y regresamos rapidito. Sí, nos vamos a corte, bien, en Radio Universidad. Pero seguimos aquí. Seguimos en el Face. Sí, para no cortarlo. Sí, ya se hizo ya se inició, se acaba de iniciar esta consulta en materia de seguridad. Luego viene otra, arrancan otra ya pronto en materia educativa. Ojalá que lo hagan, digo, no hay por qué dudarlo, pero ojalá lo hagan bien, ojalá que de verdad recojan las opiniones, las propuestas, particularmente del magisterio, ¿no? Porque es quien está pues más interesado en el tema. Y de otros sectores, por supuesto, no hay que excluir a nadie, pero ojalá que sí se abran a esta posibilidad, ¿no? Entonces viene de manera parcial para primero y segundo de primaria y primero de secundaria, nuevos libros, nuevos contenidos, nuevos programas. Han escudriñado poquito, no dieron chance de escudriñar, ahí vienen y ya veremos qué traen o por dónde va la jugada. Bueno, en lo que nos toca a nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque pues no puedes tú tomar una responsabilidad que dijéramos a medio gas con poco interés. Entonces hemos escudriñado los materiales para que los maestros de estos grados, yo soy maestro de primaria, entonces comprometidos para que los maestros de primero y segundo sobre todo, pero trabajando ya con todos, para que vayan conociendo sobre todo los nuevos materiales, porque hay libros que vamos a utilizar necesariamente todos, que son los libros del maestro. O sea, en la reforma del 92 teníamos materiales para los maestros que se perdieron, en la reforma que en 2011 empezamos a instrumentar. Y este es un problema. Es decir, teníamos una reforma que iniciamos por allá en el 92 y Felipe Calderón decide cambiar. Y por ahí en 2006, 2009, preescolar, secundaria y primaria consolida por ahí en 2011 una nueva reforma. ¿Y qué tanto tiempo pasa ahora para que en 2017, tengamos una nueva reforma curricular? Porque esta reforma curricular se desarrolla en 2017 para implementarse en este ciclo escolar que viene, 2018. De volada. O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió como para que tú puedas tener una idea clara de los efectos, del impacto que tuvo la reforma anterior? Es decir, pues ¿a qué estamos jugando? Es decir, creo que sí deberían de preguntarnos a los docentes. Sí, perdón. Regresamos, estamos en Radio Universidad, estamos transmitiendo desde el programa Ecos de Mirabal. Estoy platicando con el profesor Noel García y con el profesor Ramón Hernández, dos profes, no me dio mucho chance de decirlo al inicio porque le entramos bien rapidito al tema, pero dos profes que yo conozco desde hace muchos años, yo no sé ni cuántos, más de 20 seguramente, cerca de 30, siempre en la lucha para que tengamos una mejor educación en el país, siempre en este tenor. Ya el profe Noel jubilado, ya me jubilé hace un año y medio. El profe Ramón en activo, y bueno, pero siguen en esta lucha, ¿no? Y bueno, la idea de este programa, yo creo que va a ser el primero de varios programas que podamos hacer, es analizar el sistema educativo que tenemos. Una hora es muy poquito, no nos da chance, entonces ojalá que me puedan acompañar algunos programas.
¿Con qué finalidad? Bueno, viene un nuevo gobierno que hizo promesas y yo creo que una de las razones, han de ser muchas, pero una muy importante por las que ganó es por esta promesa educativa, porque estuvo insistiendo mucho en la campaña que iba a haber cambios sustanciales en el sistema educativo y la gente yo creo que le compró, no nada más en principio los profes le compraron esta idea, ¿no? Esta promesa. Pero también yo creo que muchos papás, muchas mamás de familia también, y la sociedad en general creo que sí le compró, en parte, y otras promesas de seguridad, etcétera, pero la campaña tuvo mucho contenido de promesa educativa. Entonces, pues vale la pena que desde los medios de comunicación, desde el magisterio que está interesado en este tema, le vayamos entrando justamente a unos días, a unas semanas que empiece esta consulta, para ir viendo por dónde tendría más o menos que ir dilucidando, ¿no? Por lo pronto, a mí me llama la atención que no hayan difundido tanto, no se sabe tanto de estos nuevos contenidos. Porque sin duda, Dora, se nota que era importante para ellos. Es decir, ellos lo que tenían en su centro de interés era la reforma laboral, administrativa aquella, en donde nos sometieron a un proceso de evaluación, donde nos opusimos, porque nosotros decíamos que no vas a resolver la calidad educativa, como ellos le llaman, conceptos totalmente que tienen que ver con la administración de una empresa y que no se tienen por qué ligar a la educación. Y ellos dicen que es la manera de resolver que la educación sea de calidad, evaluando a los docentes. Entonces, tenemos un problema grave ahí de visión, pero bueno, ellos tenían un interés centrado en eso. Así que esta, a la que podemos sí considerarla como una reforma educativa, porque es una reforma curricular, en donde se modifican libros, programas, contenidos, temas de trabajo, pues vean cuándo se está implementando lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuando ellos están ya de plano saliendo. ¿Por qué tanto interés en si ya se van? El asunto no es pequeño. Déjenme les expongo mi hipótesis, que no es mía, no es solo mía. ¿Cómo es que ha ocurrido o por qué han ocurrido las cosas de esta manera? Esto que nada es casualidad. Esto que muchísimas maestras y maestros llamaron reforma laboral y reforma administrativa, escondió durante mucho tiempo su parte educativa, pedagógica, que sí existe y que no se impone con mucho ruido, porque luego pasa que las maestras y los maestros vemos entrar el caballo de Troya a nuestro patio y no nos damos cuenta de lo que viene cargado. Y este asunto de la reforma, mi tesis fue siempre, sigue siendo, para poder imponer una reforma a la educación de gran calado en este país, tenían primero que someter al magisterio. El sometimiento del magisterio era una condición. El sometimiento del magisterio fue una condición, es una condición, para imponer un modelo de educación que contradice los preceptos fundamentales que establecimos en el artículo 3 de la Constitución, y que siguen ahí, pero que son boicoteados a través de esta llamada reforma educativa. Necesitaban doblegar al magisterio, someterlo, para que sea copartícipe en una gran transformación que tiene que ver con la apropiación del proceso, de los procesos múltiples de construcción del pensamiento, de la identidad, de la personalidad de los ciudadanos de mañana, de los ciudadanos del futuro. Y hasta hoy, la clase empresarial de este país y de fuera del país es la que está hegemonizando el asunto de por dónde caminamos en esto de la
formación del ciudadano, de la persona, del ser humano y de su colectivo. ¿Cómo lo formamos? Ese es el gran debate. Y si las y los profesores cometemos el error de quedarnos tranquilos con que nos quiten la evaluación punitiva, y entonces ya, tranquilos, todo bien, ya se echó atrás la reforma, estamos cometiendo un error no solamente contra nuestra propia profesión o nuestros propios intereses, estamos haciéndole un daño a la patria, al futuro de las niñas, de los niños, a las esperanzas que las mamás y los papás han puesto en la escuela, en las maestras, en los maestros de sus niños. No podemos quedarnos callados. No somos objetos y no deben ser objetos las niñas y los niños a los que se moldee como si fueran plastilina para que atiendan al interés de la sumisión, de la productividad, de la eficacia o de la eficiencia que quiere el ámbito de la empresa, el ámbito empresarial, y a la abundancia que quiere de personas de ese tipo, porque son insaciables en su necesidad, en su hambre de ganancias, de obtener más y más de todos lados, y hoy los derechos de las personas les estorban lo que habíamos sostenido que eran derechos de nuestras niñas y niños y de todos los seres humanos. Resulta que ya no son más derechos porque hoy están atravesándose con la voracidad de ganancias de quienes han venido copando a los gobiernos de los países sometidos y de los no sometidos, también a los gobiernos de los países poderosos, para hacer de las sociedades una balcanización, en donde están, por un lado, una élite que gobierna, que decide, que se apropia de todo, y por otro lado, una masa grandísima que obedece, que trabaja, que cumple, y de la que un estrato muy grande está pasando al ámbito de la exclusión así total, ni siquiera de la explotación, porque ni siquiera hay trabajo en el que emplearse, sino a la categoría desechable. Y tenemos nosotros, las maestras y los maestros, que estar pendientes de eso, que responder a eso, que decir nuestra palabra junto con las y los demás de nuestro país y de nuestra región y de nuestro mundo. Tenemos que juntarnos y pensar cómo nos estamos imaginando el ser humano dentro de 100 años, dentro de 50 años y dentro de 5 años. Tenemos que pensarlo y tenemos que reclamar a las personas que por error, por omisión o por conveniencia nos pintan las cosas de manera equivocada para seguir haciendo las cosas como han venido haciendo. La reforma, esta que impusieron en educación básica y media superior, presumió un diagnóstico que daba cuenta de que las maestras y los maestros éramos los responsables, pero quiso, y lo consiguió deliberadamente, eludir la obligación que tenemos de hacer un verdadero diagnóstico de la educación en nuestro país. ¿Cuáles han sido las causas? ¿Cómo este sistema podrido, corrupto de manejo de las instituciones, del cual la educación no quedó exenta, permanece intocado? ¿Cómo es que le cargan a las maestras y a los maestros el muertito de un engendro que ellos crearon? Y luego pretenden que una evaluación científica aplicada a los profesores enderece el entuerto. Y eso es imposible. Nosotros lo dijimos desde entonces y lo sostenemos todavía. Mientras que no se diagnostiquen las causas primarias de la debacle que tiene el sistema educativo del país, que tienen que ver con el nido de corruptas y de corruptos que siguen ahí en los grandes puestos, que se reciclan, que se ponen ahí por mera cuestión política, pero no por estar pensando en cumplirle a la patria con lo que está establecido en la Constitución y con las expectativas que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, con sus necesidades reales, con sus intereses reales, para nada. Ese diagnóstico está faltando. Y si el gobierno de Andrés Manuel no se plantea la realización de un diagnóstico serio, integral,
de la educación y pretende hacer parches para contentar sectores políticos, sectores sociales que pudieran representar retos o venturas políticas. Si se reduce a eso, entonces seguiremos en el mismo fraude. Y la pretendida cuarta transformación de la República se quedará en mera declaración. Ahora, el tema de la educación no es para nada aislado, porque tendríamos sí varios retos, que el financiamiento, que cómo hacemos para que todos los nuevos estudiantes que lleguen a las universidades sean atendidos sin que se baje el nivel de atención que las universidades prestan, pero después tenemos que pensar, ¿y cuando terminen? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué se hará con ellos? El asunto de la exclusión se resuelve nomás con hacer que vayan a la universidad o a la educación media superior, y yo os digo no. Tenemos que imaginarnos qué hay en cuanto al modelo de desarrollo del país. Y si no embonamos lo que queremos hacer en educación, de que becarios sí, sicarios no, cuando los becarios terminen su beca, terminen su escuela, ¿a qué se dedican? Entonces tenemos que pensar cómo desarrollamos nuestro país. ¿A qué le llamamos desarrollo? ¿A la acumulación de millones y millones por Slim y compañía? ¿O a las formas de vida de la gran mayoría de la población? Y tenemos que resolver eso, si queremos no quedarnos en otra demagogia más. La pregunta, profe Ramón, es si realmente este próximo gobierno que encabeza López Obrador cumplirá esta promesa, porque yo sí compré, por lo menos yo le entendí, o quise entender, esta promesa de un cambio educativo al modelo, pues. Es decir, el cambiar de modelo en términos generales, como dice el profe Noel, cambiar de modelo neoliberal en términos económicos, pero también educativos. Uno lleva al otro. Ese es el meollo, ¿no? O sea, si se ve por ahí, o se puede ver por ahí realmente el cambio, ¿no? Creo yo, en cuanto a lo que el gobierno piensa hacer, hay muchas dudas, sí, sobre todo por las personas que están, cuando menos las que ahorita visualizamos que van a estar a cargo de la educación en el país. Esa sola imagen nos deja un montón de dudas. Pero podríamos decir algunas cosas. En primera instancia tendrían que resolver esta reforma que hicieron laboral y administrativa, porque tiene metido al magisterio en una dinámica de evaluación que no va a ayudar a mejorar el sistema educativo. Esa la tienen que Eso quitar. tienen que resolverlo. Luego, como dice el profe Noel, sí requiere que realmente el nuevo gobierno, si quiere hacer algo en la educación, diseñe un buen diagnóstico, pero un diagnóstico real. Y sí tiene que preguntarle a los docentes, tiene que preguntarle a todo el mundo, pero tiene que darle la palabra a los maestros. Tiene que preguntarnos a nosotros si tenemos propuestas, si sabemos qué hay que hacer en educación. Y se van a dar cuenta como los docentes tenemos mucho que decir, y tenemos ideas y tenemos cosas que plantear. Los estados que han luchado de siempre, de manera mayoritaria, dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Oaxaca, Chiapas. así es, tienen propuestas educativas que habría que valorarlas, habría que revisarlas para que se vayan considerando como parte de una propuesta ya no muy local, sino nacional, que le den vida a una política educativa nacional. Es decir, el magisterio creo que tiene mucho que decir, tenemos mucho que aportar al sistema, y ojalá el gobierno tenga la sensibilidad para escucharnos, porque hemos visto, hemos escuchado cómo se construyen las reformas educativas, en charlas que hemos tenido con Gil Antón, precisamente, porque participó en este intento de desarrollar una reforma educativa, en los foros que se crearon, cómo sí se preguntó a la gente, cómo se desarrollaron los foros, y un grupo de expertos estaba encargado de recoger las iniciativas, las inquietudes de la gente, de los profes, de todo el mundo, y entonces hacen una propuesta educativa, pero el gobierno ya tenía su propia propuesta educativa. Y aquí hay un problema grave que de manera central tiene que resolverse. Es decir, si vamos a construir una reforma educativa, tiene que ser nuestra, porque lo que hemos estado haciendo es
obedecer encomiendas de agentes externos que no tienen el conocimiento por un lado, pero aparte que tienen intereses que no son los nuestros. Es decir, ¿por qué tuvimos que hacer una reforma a la administración y a los asuntos laborales del magisterio? Porque organismos como la OCDE se lo ordenaron. Y es cuestión de revisar documentos como los compromisos que México firma en 2010, si mal no me falla la memoria, en donde si revisamos cada uno de esos compromisos están traducidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que se escribe después de la reforma constitucional del artículo 3 y 73. Es decir, en realidad, ¿a qué obedece entonces aquella reforma? Bueno, a una exigencia de la OCDE. Y si estamos entonces, para cada reforma, vamos a tener que estar supeditados a las exigencias de estos organismos internacionales, porque son los que otorgan recursos, porque son los que financian cosas del sistema, no nomás educativo, sino de la economía a nivel nacional, estamos entonces destinados al fracaso, a crear reformas que son sexenales, que no tienen una capacidad, una visión futura a largo, a mediano plazo, sino que cada sexenio va a estar construyendo su propia reforma, como lo estamos viendo. Es decir, Calderón hizo la suya, ya Zedillo, Peña Nieto deja la suya, aunque para implementarse cuando ya se va, pero esto no puede ser así. O sea, las reformas no pueden ser creadas, construidas con una deficiencia tal que no tengan un impacto que es el que necesitamos como sociedad. Sí debemos de preguntarnos qué tipo de sociedad, qué tipo de mexicanos vamos a formar, qué es lo que Noel nos plantea. En función de eso que queremos, entonces hay que crear un buen diagnóstico y sobre eso hay que crear nuestra propia reforma educativa. Eso se lleva tiempo, eso se lleva esfuerzo, pero se necesita hacer. Sí, yo creo que aquí va a depender, y bueno, pues ese es otro tema, es otro programa, pero me parece que es muy importante. Va a depender de la capacidad, va a depender mucho de la capacidad de organización de los profes, las y los profes, porque es como la chance de presionar, y habría que ver entonces el comportamiento del CENTE, de este sindicato oficial. Justo para allá iba. ¿No? Es interesante esto. ¿Cómo puede ocurrir la consulta y cómo podríamos hacer para que la consulta no se convierta en otra simulación? Porque la cantidad de recursos disponibles, las cercanías, los compromisos previos, los valores entendidos, ya ocurrieron o pudieron ya haber ocurrido. ¿Qué compromisos ha hecho el presidente electo y su secretario de Educación con el empresariado? Bueno, el secretario de Educación es un empresario. Sí, ¿qué señal da que esté ya anunciando que es Moctezuma Barragán quien va? ¿Qué señal da la salida del Bester? Pero además Moctezuma Barragán acaba de anunciar que pasará al grado de subsecretario este señor Guevara Niebla, un tipo que viene desde las aventuras, para él han de haber sido aventuras del 68, fue de los dirigentes estudiantiles en el 68, y se ha convertido en un detractor de las y los maestros que nos opusimos a la reforma educativa. Él fue consejero del Instituto Nacional en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Un enemigo de los maestros rebeldes, de los maestros que nos opusimos a eso. Enemigo declarado. Incluso de los personajes de alto nivel. Yo creo que solo Nuño y Schweifet fueron más bocones contra los maestros, o por ahí, por el estilo de Guevara Niebla. Y hoy se lo trae Moctezuma Barragán de subsecretario, lo anuncia para entrar al nuevo aparato o al próximo aparato que va a conducir. De entrada no se empieza no estamos a ver viendo nada señales bien. buenas. Hay una alianza de Andrés Manuel con las personas que han venido brincándose de ídolo en ídolo según va entrando en la ruina su anterior ídolo, y muerto el rey y viva el rey. Así fueron adoradores los más veteranos de Carlos Jongitud. Cuando Salinas de Gortari votó a Carlos Jongitud y lo mandó embajador a Guatemala,
y puso a Elvester en su lugar, se volvieron adoradores de Elvester, hasta que la metieron a la cárcel el 26 de febrero del 2013, y luego se convirtieron defensores y adoradores de Juan Díaz de la Torre, y allí estuvieron, hasta cuando Juan Díaz de la Torre ya era un guiñapo, hasta cuando ya se les notaba que no tenía ni por dónde avanzar. Entonces surgieron unas agrupaciones que se llamaron Redes Sociales Progresistas y después Mexicanos, que Maestros por México, algo así, que vienen, que son de aquellas personas que vinieron cambiándose de ídolo. Vienen y se suman a Morena. Exacto. Y ahora se suman a Morena y ahora son, pareciera, los más cercanos del presidente electo, y nos preocupa grandemente que sean ellos, porque entonces estaremos pensando que lo del diagnóstico integral no va a ocurrir, porque si ocurre eso no podría suceder de nuevo. Ese amaciato entre gente que corporativiza, que negocia, que compromete, que pone a lo educativo en segundo plano y a sus intereses de orden personal, político y económico en primer término. No puede eso continuar de esa manera. Si continúa así, entonces no nos alarmemos, no nos sorprendamos de que de aquí a 6 años estemos lamentándonos de lo mismo que hoy nos estamos lamentando, de este diagnóstico, de estas cifras, de este rezago y de los grandes desafíos que tenemos en. Habría que ver cómo se comporta la CENTE, que es en términos de organización la más confrontativa, porque pues el CENTE, el sindicato oficial, se va a acomodar, ¿no? Sí, de Juan Díaz y de su gente ya no nos quedan dudas. Ya andan diciendo que ellos están con Andrés Manuel y que ellos son fieles. Ahora sí les parece que la reforma como que no estaba muy bien, aun cuando tuvieron recursos y la apoyaron, ¿no? Sí, nomás se tardaron un poco más que los fieles de la maestra Elvester, pero también los de Juan Díaz, porque ahora hay 2 grupos de esta gente que le llamábamos, o que se autollamaba institucional, que de institucionales tenían mucho menos que muchos otros que andábamos combatiéndolos. Pues bien, los de Juan Díaz, los oficiales actuales, nomás se tardaron un poco más para declararse enemigos de la reforma y declararse seguidores también o que apoyadores del gobierno que va a entrar en funciones. Habría que ver si están pensando en solo echar abajo esta reforma administrativa, si están pensando que con eso ya conforman al magisterio rebelde, particularmente la CENTE, que es la que más se ha opuesto, y habría que ver, porque pueden estar pensando eso, pues, y que ahí quede. No sé qué expectativas hay con la CENTE, habría incluso, que ver. Pudiera ser que ellos ni siquiera estén pensando en abrogar esa reforma, sino en solo quitarle el problema de la evaluación ligado al asunto de la permanencia. O sea, ni siquiera quitar la reforma, sino solamente quitarle los colmillos que tenía, porque este asunto de ligar la evaluación con la permanencia nos metió en un dilema grave, ¿no? Sí, quizás sea eso y piense que ya con eso se calma el magisterio rebelde. Tenemos que estar advertidos de ese riesgo y desde luego opuestos a que algo así vaya a ocurrir. Bueno, por principio de cuentas no se podría. La Constitución es la máxima ley de nuestro país, ordena la evaluación para la permanencia. Si no se modifica la Constitución, particularmente la fracción 3 del artículo 3 de la Constitución, cualquier otro arreglo de corte administrativo o incluso de modificación de una ley secundaria es inválido. La Corte podría obligar a la autoridad, en respeto de la disposición constitucional, a implementar la reforma, si no hay una modificación de la reforma. Pero además, no puede ser solo la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque una ley refiere a la otra, a la Ley General de Educación, a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, están interconectadas. Sus disposiciones de una ley y de la otra se transminan de unas a las otras. No puedes tú decir con que modifiquemos esta y listo, un asunto rápido como a veces se percibe de las expresiones del secretario de Educación o del propio presidente electo. Entonces tiene eso que entrar a revisión. Y tenemos los profesores que ver nomás la permanencia,
¿De veras nosotros creemos que las formas en las que se resuelven hoy las promociones, los ascensos, están bien así? Cualquier muchacho, maestro, compañero, trabajador de la educación de 2, de 3 años de servicio o de 4 años de servicio puede irse de supervisor a una zona escolar en donde hay gentes que le triplican o le cuatriplican la edad física, pero además en experiencia. Experiencia en servicio. Es decir, solo con un examen, con eso basta. El ingreso al servicio tiene que estar mediado por un examen. ¿Y qué con la formación? ¿Por qué no pensamos en la formación de los docentes? En la educación normal. Es cierto que cualquier egresado de la universidad, nomás que aunque se machetee por un mes las cosas del examen y lo pase, con eso está bueno para entrar a trabajar. Son cosas que tenemos que platicar. Y decirte, la gente esta de las redes sociales progresistas, no toda es descalificada con nuestra intención, desde luego que no. Hay gente con la mejor intención y hay gente que vio ahí como la posibilidad de sumarse siempre hay a la campaña, acomodaticios, ¿no? Pero además hay gente buena, bien intencionada ahí. Se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir, pero a mí me gustaría comprometerlos para que vuelvan, si pueden y quieren, porque a mí me gustaría analizar un poquito más de fondo los modelos. López Obrador ha dicho que va a cambiar de modelo y la mayoría le entendió del modelo económico, es decir, que haya menos pobres, todo este asunto, ¿no? No hay manera de cambiar de modelo económico si no hay cambio de modelo educativo, creo yo. Entonces, yo diría al revés, no hay cambio educativo si no pensamos, son interdependientes uno las y cosas. otro, sí, si no cambian los dos, pues ni uno ni otro puede cambiar, ¿no? Entonces, me gustaría como irle dando como poquita forma para que la gente, porque bueno, hay la expectativa de que vamos a tener un gobierno de izquierda. Yo no podría dilucidar un gobierno de izquierda si no cambiamos de modelo económico, social, educativo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tendría que ser un modelo educativo que de verdad fuera caminando a la izquierda? Pero nos tenemos que ir. Tengo que irme. Sí, los comprometo de entrada. Hay que venir porque Perfecto, es muy interesante discutir eso. El próximo viernes, a ver cómo andamos. Nos ponemos de acuerdo en la fecha, porque Claro luego sí. nos comprometen y no pueden, pero nos ponemos de acuerdo, porque quiero ir así como ir para allá. Muchas gracias, Jacobo, muchas gracias, profe Noel, profe. Muchas gracias, Ramón, a Dora y a Ecos de Mirabal. Muchas gracias. Muchas gracias invitarnos. a las personas que nos escuchan en la radio, a la gente que nos ve Desde en luego. el Face, y bueno, pues hasta la próxima.